Buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Qué bendición estar nuevamente reunidos. Es un privilegio poder compartir la palabra nuevamente en esta tarde. Primer día de la semana, el primer día de la semana es el domingo, donde nos reunimos como congregación para aprender y estudiar la palabra del Señor. En esta tarde vamos a continuar con el libro de Mateo. Libro de Mateo que hemos venido estudiando ya por un buen tiempo y ha sido de bendición para cada uno de nosotros. Así que quisiera orar para que diéramos inicio a este servicio. Oramos. Bendito Dios Todopoderoso, gracias Señor, te damos por tu bendición, por tu salvación, Señor, por medio de Cristo. Gracias una vez más porque eres tú, Señor, el que nos ha dado vida mientras estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos has dado vida y esa vida es solamente la que logramos por medio de la muerte de Cristo. Aquí estamos, Señor, en una tarde más donde abrimos tu escritura y que por ese favor que tú nos has dado, Señor, podemos expresar, comunicar lo que de los labios del Señor Jesucristo ha quedado plasmado y que nos exhorta, nos llama a cada uno de nosotros como cristianos a vivir y a manifestar como ciudadanos del reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, para la predicación de este tema y para la comprensión y la aplicación del mismo tema, Señor. Que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oro. Amén y amén. La semana anterior estuvimos viendo acerca de lo que fue ese mensaje del Señor Jesucristo respecto a que cómo la ley del talión, ese ojo por ojo, diente por diente, era esa ley de justicia establecida por la corte, por el Sanedrín, por esa institución que aplicaba justicia en casos que se presentaban dentro de la comunidad judía. Estuvimos viendo acerca de cómo estas personas eran juzgadas de acuerdo a la severidad del crimen, de esa misma manera era su castigo. Analizamos acerca de cómo nosotros como cristianos no debemos buscar represalias, no debemos buscar vengarnos de las demás personas. Y entendimos que los rabinos habían enseñado mal este concepto y precisamente se estaban tomando la justicia por su propia cuenta. Jesús había hablado acerca de negarnos a nuestros derechos legales. Jesús hablaba acerca de pasar por alto las ofensas en el sentido de poner la otra mejilla. Jesús estaba hablando acerca de ayudar incluso económicamente a aquellos que nos hacen daño. Y hablaba acerca de caminar la milla extra. Estos versículos a continuación son una secuencia de lo que él venía hablando anteriormente. Y estos versículos, en esta sexta declaración que el Señor Jesucristo hace, continuando con los versículos anteriores, porque esto es un solo contexto, precisamente hablando de lo que no era para los cristianos el hecho de tomar represalias o venganzas. Esta sexta enseñanza le llaman antítesis, y la última le dicen antítesis porque es algo que Jesús refuta en el sentido del mal entendimiento o contradice el mal entendimiento que los escribas y fariseos tenían acerca de la Escritura. Y de todas las declaraciones anteriores que Jesús ha hecho,
esta última es posiblemente la más impactante, es la más difícil para nosotros en nuestra humanidad, en nuestro carácter poderla entender. Porque una cosa es poner la mejilla, la otra mejilla. Otra cosa es ceder a nuestros derechos legales, otra cosa es caminar la milla extra, otra cosa es darle a aquel que nos ha hecho daño, otra cosa es ceder a nuestros derechos legales. Pero lo que el Señor Jesucristo manifiesta en este momento es algo que se sale de todo entendimiento humano, de toda persona natural. Incluso Agustín dijo, muchos han aprendido a ofrecer la otra mejilla, pero no saben cómo amar a aquel porque fueron golpeados. Poner la mejilla a aquel que nos golpea, la otra mejilla, pero amar a ese que nos está golpeando es una cosa diferente. Es completamente contrario a nuestra naturaleza, porque el devolver el bien por el mal es algo que es impactante. Devolver el mal por el bien sería algo malévolo. Devolver el bien por el bien es algo natural, es una cortesía. Pero devolver el bien por el mal, eso es algo extraordinario. Y es precisamente lo que el Señor nos dice en su palabra. Y para ello los invito a que vamos al capítulo 5 del libro de Mateo y vamos a ver entonces los versículos 43 al 48. Estamos cerrando con estos versículos el capítulo 5. Y la palabra del Señor dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Estas son las declaraciones del Señor Jesucristo. Y pudiéramos imaginarnos la audiencia, esta cantidad de personas que están escuchando y que están acostumbradas precisamente a estas enseñanzas rabínicas y repetidas por los escribas y fariseos. Él comienza diciendo entonces, oísteis que fue dicho. Jesús está de entrada refutando nuevamente en esta última antítesis, como les decía, en esta última enseñanza, lo que los rabinos y los escribas y los fariseos estaban acostumbrados a enseñar y lo que el público en general, todos los residentes judíos, entendían de lo que era esta ley. La declaración que dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, no se encuentra en ninguna parte de la Escritura. No existe. No existe. Esto simplemente fue una perversión de los escribas y los fariseos. La expresión aborrecer a tu enemigo fue una invención de los rabinos, así como la mayoría de esas intervenciones o esas aseveraciones que ellos han venido haciendo anteriormente. Y ellos sacaron esta expresión fuera de contexto de un pasaje bíblico. De una forma inteligente, ellos prácticamente lo manipularon para llegar a la conclusión de lo que ellos han expresado. Ellos dicen, y se basan de Levítico 19:18, donde dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Esta es una declaración del Señor, precisamente al pueblo judío. Pero los rabinos argumentaron que la palabra prójimo se define de la palabra los hijos del pueblo, o sea, los israelitas.
Los rabinos enseñaron que el prójimo solo se aplicaba a los judíos, aquellos que estaban bajo el pacto de Jehová, aquellos que eran parte de la comunidad, pero los gentiles, los extranjeros, por lo tanto, no eran parte de esa comunidad. Ellos eran paganos despreciados, perros, como les decían ellos, los cuales eran también maltratados. Y entre muchos de los judíos, la palabra prójimo se limitó solamente a los miembros de la familia, se limitó a sus amigos, se limitó a aquellos que eran parte de su congregación, de su comunidad. Y por lo tanto, estas personas que estaban fuera no encajaban dentro de su vocabulario como prójimo. Ellos pervertieron la ley que era común en Israel. Y como les decía, la semana pasada que vimos acerca de cómo la ley del talión fue mal interpretada por ellos, la del ojo por ojo y diente por diente, era impartida por los jueces y fue hecha con el propósito solamente de que se llevara una justicia. Esa era la forma en que se llevaba la justicia. Tal vez era una justicia ruda, pero era justa. Era algo que se aplicaba siempre. Y a pesar de que la ley del talión no promovía la venganza ni la retaliación, esto creó una serie de situaciones personales que llevaron a la venganza. Entonces, dado que vengarse y guardar rencor contra los hijos de tu pueblo, como dice el versículo de Levítico 19:18, no, estaba prohibido, entonces ellos asumieron y contradijeron todo, diciendo que entonces sí era permitido para ellos aborrecer a los extranjeros, a los gentiles, a los que no pertenecían a la nacionalidad israelita. Pero cuando nosotros examinamos la Escritura, eso manifiesta completamente el error que estas personas tenían. Por ejemplo, en el mismo contexto de Levítico 19, en el versículo 34, dice el Señor: como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros. O sea, que al extranjero lo tuvieran ellos, lo trataran como si fuera alguien que perteneciera a la comunidad judía. Dice, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. El Señor está manifestando su voluntad, está expresando lo que Él quiere. Cuando le dijo también el Señor a Moisés, cuando le dio la ley en Éxodo 22:21, Él dice, y al extranjero no engañarás ni angustiaráis, porque extranjeros fuisteis sobre la tierra de Egipto. En Éxodo 23:4 es más específico. Dice incluso, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Los escribas y fariseos hicieron lo que es común para muchos pastores en este tiempo. Simplemente pervierten la Escritura, la voltean, la usan para su conveniencia, para manifestar lo que ellos desean, para hacer manifiesto delante de los congregantes o hacer énfasis en aquello que ellos quieren expresar y no lo que la Biblia dice. Y en este contexto entonces, Jesús les dice, versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. O sea que Jesús aquí está haciendo claro que esta declaración de amar al prójimo no se limita solamente a los judíos, es para todo el público en general, tanto gentiles, gente de otras nacionalidades. El mandamiento de amar al prójimo se refiere a la humanidad en general. Cuando hablamos nosotros de prójimo, la traducción lo dice muchas veces como el vecino. Estamos hablando de las personas que tenemos cerca.
Estamos hablando de aquellos con los que nos encontramos, con quienes compartimos constantemente. El prójimo es todo aquel ser humano, sea de diferente lengua, raza, color o nación. Todos ellos son prójimo. Que todos los hombres son creados a imagen de Dios y deben ser tratados igualmente. Y Jesús utiliza la palabra enemigos, amar a vuestros enemigos, refiriéndose al contexto que hemos venido viendo anteriormente, el que vimos la semana pasada, y lo que él está diciendo en este mismo versículo anterior. Él se refiere a aquellas personas que nos maldicen, los que nos aborrecen, los que nos ultrajan, los que nos persiguen. Sí, incluso a esas personas debemos amar. Y eso es algo que, vuelvo y repito, va totalmente contrario a nuestra naturaleza. Jesús está diciendo, ama a aquellos que te han hecho daño. Ama a aquellos que te han hecho la vida imposible. Ama a aquellos incluso que te han hecho algo grave en tu vida. Ámalos, ámalos. Y cuando las personas piensan en amor en nuestra cultura moderna, siempre se tiene la idea de que el amor es un sentimiento, es una emoción. Y desde luego el diccionario lo traduce de esa manera. Es un sentimiento, una emoción. Pero cuando hablamos del amor bíblicamente, pudiéramos decir que es el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Amar a otra persona es cumplir el mandamiento que Dios nos dice. Cuando vamos a 2 de Juan 1:6, el apóstol Juan nos dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. O sea que, por nuestro amor a Dios y a Jesús como Señor y Salvador, debemos tratar a nuestros enemigos de una manera justa, de una manera amable, de una manera correcta. Y el amor, obviamente, como emoción, como sentimiento, no se le puede ordenar a nadie. Yo no le puedo decir a alguien, hermano, usted tiene que amar sentimental y emocionalmente a tal persona, porque es imposible. Como seres humanos no tenemos nosotros un switch, que lo encendemos cuando queremos amar y lo apagamos cuando no queremos amar. Nosotros no funcionamos así. Cuando está hablando aquí, la palabra amor nos está hablando a nosotros acerca de que debemos demostrar con hechos, de una manera benevolente, de una manera amable, de una manera agradable, acciones hacia esas personas que nos han ofendido, que nos han hecho daño, que nos han lastimado. La palabra no nos dice que su enemigo usted va, corre, lo abraza, le da besos. No, la palabra nos manda a nosotros a actuar favorablemente hacia esas personas que nos han hecho daño, incluso actuando de manera contraria al mal que ellos nos han hecho a nosotros. De eso se trata. Eso es lo que significa bíblicamente amar. Proverbios 25:21 dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que el amor se manifiesta de una manera práctica. Si su enemigo viene con hambre, usted no le va a decir, sí, te la voy a cobrar ahora, la que me hiciste. No, dale de comer. Si tiene con sed, no le va a decir, ahora muérete de sed, porque la que me hiciste, no. Dale de beber, dale de beber. Proverbios 24:17. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropiece, no se alegre tu corazón. Esto es algo que en nuestra humanidad es algo natural. Si alguien que nos ha hecho daño, lo vemos que cae, recibe su merecido, como diríamos nosotros, físicamente, a manos de otro,
generalmente viene a nosotros como un sentimiento de complacencia, como que, qué alivio. Pero la palabra nos está diciendo que aún incluso eso nosotros no debemos hacer. Cuando tropezare, cuando cayere, no te alegres, no te alegres. Los cristianos no debemos albergar odio o resentimiento en nuestros corazones hacia nuestros enemigos, aun cuando ellos nos han hecho daño a nosotros. No debemos deleitarnos en su caída. Y este tipo de amor siempre está conectado a un corazón regenerado. Esto evidentemente es algo que una persona que no ha sido nacida de nuevo, no ha sido regenerada por el Señor, nunca lo va a poder comprender. De ninguna manera. Es imposible ante unos ojos naturales. Es imposible. Hay un dicho también que dice, hacer mal por bien es demoníaco. Hacer bien por bien es humano, pero hacer bien por mal es divino. Eso solamente viene de Dios. Eso no lo logramos nosotros por nuestras propias fuerzas. Como cristianos no se nos permite albergar pensamientos de maldad, venganza o represalia en nuestros corazones por los demás. Ese es el énfasis de lo que nos está manifestando el Señor Jesucristo. Porque la gracia de Dios, esa gracia que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros y que nos ha manifestado por la entrega del Espíritu Santo a cada cristiano, hace que esa bondad, que esa misericordia, esa gracia fluya hacia nuestros enemigos. Nosotros pudiéramos sentir, porque hay circunstancias fuertes que han sucedido y personas pudieran tener ese deseo de represalias, pero la palabra nos manda a nosotros a dejar eso en manos del Señor, porque llegará el momento en que Dios castigará severamente a los que persiguen a los suyos. Es lo que nos dice 2 Tesalonicenses 1:6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Debemos descansar en dejar ese sentimiento de venganza al Señor. Nuestra labor consiste en actuar, hacer manifiesto por medio de obras buenas hacia aquel que nos trata de una manera contraria. Si Él trata mal a nosotros lo tratamos bien, hacemos cosas buenas para Él, aun cuando Él está haciendo lo contrario hacia nosotros. Entonces Cristo nos dice que amemos a nuestros enemigos y luego nos dice qué significa este amor al darnos 3 ejemplos. Él nos da 3 ejemplos. Versículo 44. Él dice, bendecid a los que os maldicen. Y cuando vemos esta palabra, bendecid, está en imperativo. Esto no es una sugerencia. ¿Por qué ustedes no bendicen a los hermanos? Él no está diciendo eso. ¿Por qué no consideran bendecir? Nos dice bendecid. Es una orden para los creyentes. Recordemos que Jesús está hablando a una multitud, pero Él en este aspecto se está dirigiendo a sus discípulos, no solamente a los 12 que pudiera tener cerca de Él, sino para todos aquellos que eran seguidores de Él y que estaban entre la multitud. Él dice bendecir. Y cuando nosotros hablamos de bendecir a una persona, nosotros entendemos a menudo que significa implorar bendiciones de Dios sobre esa persona. Y sí, es un término común, es un término que es lógico. Pero entonces si nosotros lo viéramos de esa manera, interpretaríamos entonces este pasaje que le vamos a pedir a Dios por bendiciones en la vida de aquel que está prácticamente destruyendo la nuestra. Entenderíamos de esa manera. Cuando nosotros
vemos en este contexto lo que la palabra bendecir significa. La palabra bendecir viene del griego y es eulogeo. Y este eulo es bueno, logos es palabra. O sea que literalmente lo que está diciendo esta palabra de bendecir se refiere a cómo nosotros nos referimos verbalmente de esa persona que nos está atacando. Bendecir quiere decir hablar bien de ese enemigo, hablar bien de la persona que nos está atacando. O sea que bendecir, en este contexto, la palabra que traduce aquí bendecir, se refiere a que nosotros debemos hablar bien de la persona que nos está haciendo daño. Wow. Y vuelvo y repito, esto es totalmente contrario a nuestro entendimiento. Si alguien nos hace daño, lo que usted quiere decir, mire, ese tal y tal y tal lo que me está haciendo a mí. Nunca vamos a hablar bien de él. De alguna manera, si utilicemos los términos más suaves para referirnos a esa persona, siempre vamos a tratar de dirigirnos de una manera despectiva. Pero lo que dice el Señor es, hablen bien de aquel que los está atacando. Wow. Bendecir, entonces, significa hablar de manera amable. Desde luego, en la medida que la verdad lo permita, ¿no? No vamos a echarle flores tampoco y adornarlo por algo que no merece. Vamos a hablar bien, no vamos a referirnos de una manera despreciable, déspota o con insultos o palabras fuertes, ¿no? Simplemente vamos a hablar de una manera amable con relación a esa persona, manifestando un buen trato, sin ofensas, tanto para aquellas personas que nos hablan o nos tratan de una manera ofensiva, dañina. Cuando somos insultados, nuestra naturaleza pecaminosa siempre quiere contestar, siempre quiere contraatacar. Pero Cristo quiere que cuando una persona sea insultada, una persona sea maltratada, sea ofendida, sea lastimada, nunca hable mal de aquella persona. De eso se trata. Como dice Pablo en Romanos 15:2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Agrade a su prójimo en lo que es bueno, o sea, manifestar cosas buenas nuestras a nuestro prójimo, sin importar cómo él nos esté tratando. Y el apóstol Pedro también dice en 1 Pedro 3:9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. O sea, que cuando no respondemos como la otra persona estuviera esperando que nosotros vamos a responder, o como cualquier otra persona le respondería, y hablamos palabras de edificación, esa persona incrédula tendrá que reconocer algo en la persona creyente. Tendrá que ver algo especial. Notará inmediatamente que esa persona no es igual a los demás. Entonces, nuestro trabajo como cristianos no es defendernos y exigir nuestros derechos cuando nos ofenden personalmente, sino que debemos representar a Cristo y exaltar su mensaje. En este comportamiento nosotros prácticamente se nos abre esa oportunidad para manifestar el Evangelio a aquellas personas que nos están tratando mal. Él continúa diciendo, haced bien a los que os aborrecen. O sea que en la anterior hablamos acerca de no hablar mal o hablar bien de las personas, y ahora en esta segunda petición o mandamiento que hace el Señor, se está refiriendo a la manera en que nosotros debemos actuar con la persona que nos hace daño. Dice, haced bien a los que os aborrecen. Cuando un incrédulo nos trata con desprecio, no debemos corresponder de la misma manera, de ninguna forma. Debemos manifestar y responder con buenas acciones. Nuestros actos de benevolencia a menudo darán como resultado una sensación ardiente de vergüenza, una sensación diría yo, de dolor en cierta forma a la persona que nos está haciendo daño.
lo haría sentir de una manera reconociendo qué ofensivo ha sido con las demás personas. La Escritura nos dice en Romanos 12:20, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Esta palabra ascuas de fuego se ha interpretado de muchas maneras, pero esta expresión ascuas de fuego viene del griego y es anthrax, y es un refrán, es una manera coloquial de hablar. Y producir ascuas de fuego es traer a esa persona una convicción de remordimiento, una convicción de vergüenza, una convicción de culpabilidad por lo que ha hecho. Obrando bien hacia la persona que nos ha hecho mal, esto tiene que causar una impresión en esa persona. Y si es una persona que verdaderamente analiza, tiene que sentir una vergüenza total, definitivamente, y pudiera producir que esta persona se arrepintiera con dolor en su corazón. O sea que hacer bien a un enemigo puede implicar muchas cosas. ¿Cómo usted puede ayudar a una persona que le ha hecho daño? Sirviéndole. ¿Cuántas veces una persona le puede haber hecho daño? Usted se lo encuentra en la carretera con una llanta bajita, con un pinchada, como decimos nosotros. Usted no va a pasar pitándole y celebrando, ¿no? Usted detiene su carro, se para, saca el gato, le ayuda a levantar el carro, le ayuda a cambiar la rueda. Si su vecino viene y le toca, que porque se le inundó el sótano, usted no va a celebrar, si era que te quería ver, no. Usted busca la manera de cómo conseguir instrumentos, una bomba de agua, así sean tarros, lo que sea, para ir a ayudarle a sacar el agua. De eso se trata, de hacer bien a aquellos que nos hacen mal. Entonces, esta segunda petición o mandamiento que hace el Señor es hacer bien a los que nos aborrecen. Entonces la pregunta es siempre, ¿estamos haciéndole bien a aquellos que nos han hecho daño? Y muchas veces podemos ver esto en cosas simples, en detalles pequeños. Un hijo con sus padres, un padre con su hijo, en cosas simples que pasan en su casa. No estamos manifestando gracia. Debemos entonces nosotros mostrar el amor de Cristo a los enemigos con nuestras acciones. Demostremos al mundo que nuestra profesión de Cristo no es solamente verbal, sino que lo hacemos manifiesta a través de nuestras acciones. La tercera petición o mandamiento que hace el Señor es orad por los que os ultrajan. Y ultrajar aquí, esta palabra tiene un sentido legal, o sea, calumniar, acusar falsamente. Wow. O sea que este perseguir, en el momento que Jesús lo está manifestando a esa audiencia, recordemos el contexto histórico, ellos están bajo la opresión romana, ellos están bajo persecución en muchos aspectos, ellos no son libres para actuar de la manera que ellos quisieran. Nosotros en este tiempo no estamos en la situación que otros cristianos son perseguidos en otros países, que son expuestos a situaciones difíciles, que son encarcelados, que son maltratados, son golpeados. Esto se refiere, a esta expresión de perseguir se refiere a aquellos que nos calumnian y nos difaman, aquellos que lanzan falsas acusaciones en contra nuestra. Y en lugar de pensar en cómo vengarnos de estas personas que nos calumnian, hablan mal de nosotros, la palabra nos está diciendo aquí que debemos pensar en maneras en que Dios pudiera ayudar a estas personas. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de la oración, trayendo esas peticiones delante de Dios. Porque es fácil orar por nuestros amigos, es fácil orar por nuestros seres queridos, es fácil orar por aquellos que son agradables a nosotros, por nuestros hermanos también. Pero orar por nuestros enemigos es algo que es para muchas personas difícil. Pero nosotros tenemos el ejemplo de Jesús cuando estuvo en la cruz. Él oró al Señor
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. O sea que la oración de Jesús nos ayuda a nosotros a darnos cuenta que nuestros enemigos están bajo la esclavitud del pecado. Están cegados a Satanás. Están siguiendo un camino que conduce directamente al infierno. O sea que orar por ellos es tener misericordia de ellos. Recordemos que todas las personas no creyentes son enemigos de Dios. Siempre van a ser enemigos del pueblo de Dios. Y son hostiles a la fe cristiana inclusive. Debemos orar para que el Señor tenga misericordia de estas personas. Pero es importante comprender también que no le estamos pidiendo a Dios que pase por alto sus actos. No le estamos pidiendo a Dios que permita un tipo de comportamiento perverso y dañino. No, porque eso iría en contra de la justicia de Dios. En cambio, nosotros le estamos pidiendo a Dios que cambie a esa persona por su gracia soberana. Le haga ver su pecado, lo haga venir al arrepentimiento y pueda abrazar a Jesús. De eso se trata. Una persona que ame a Cristo se convierta en una persona que ame a Cristo y ame también a sus hermanos. Esa es la oración que debemos hacer. Entonces ahora, después de que Jesús nos ha dado estos 3 mandamientos, Él presenta el motivo por el cual debemos hacer lo que Él nos está pidiendo. O sea que después de que el Señor establece ese mandato de amar a nuestros enemigos, ahora nos da 2 razones por las cuales nosotros debemos amar a aquellos que nos odian. Y la primera razón es que las acciones de amor demuestran de quién somos hijos. Las acciones de amor manifiestan que somos hijos de nuestro Padre Celestial. Versículo 45 de Mateo 5. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Tenemos que repetir lo que ya enseñamos en ocasiones anteriores, definir qué es lo que significa ser hijo. Hijo, nosotros entendemos, la manera natural que significa hijo es a alguien que es engendrado de una manera sexual. Se unen estas 2 partes, el espermatozoide y el óvulo, y se crea un ser. Ese es el hijo de esta pareja. Pero cuando hablamos de hijo, en la costumbre judía se entendía que un hijo era con frecuencia alguien que reflejaba el carácter del padre. Alguien que reflejaba el carácter de alguien. Por ejemplo, Abraham fue ejemplo de la fe. O sea que las personas que reflejan el carácter de Abraham, o sea, aquellos que reflejan la fe, estos son hijos de Abraham. No porque literalmente hayan sido engendrados por Abraham, sino que reflejan la fe que Abraham reflejó. Por eso Gálatas 3:7 dice, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. El Señor Jesucristo también en Mateo 5:9, en las bienaventuranzas, Él dijo que bienaventurados son los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea que al manifestar nosotros paz hacia los demás, estamos reflejando el carácter pacificador de Dios y por eso somos llamados hijos de Dios. Entonces entendemos que el ser llamados hijos de Dios nos pone en una categoría a nosotros que debemos reflejar al Padre, debemos reflejar a Dios Padre. Y como hijos, nuestro comportamiento entonces debe imitar a Dios. Y debemos tener en cuenta que Jesús no dice que actuar de esta manera, bendiciendo a nuestros enemigos, haciendo el bien, orando por ellos, hablando bien de ellos, no vengándonos de ellos, nos hace ser hijos de Dios. Esto no es un condicionamiento para usted hacerse hijo de Dios. Para ser hijos de Dios es solamente a través de la gracia de Dios, por medio de su Hijo Jesucristo en la cruz. Que todo aquel que viene a la fe, que recibe al Señor
en fe en su corazón como su Salvador, estos Dios les ha dado potestad de ser hijos de Dios, que no son engendrados de carne ni de sangre. Eso no es algo que nació humanamente, como nace un ser humano, sino que somos engendrados de Dios. Esa naturaleza o condición de hijo solamente nos la da Dios por medio de Jesucristo. Entonces, como cristianos, por gracia, ya somos hijos de Dios a través de la adopción, pero al amar a nuestros enemigos, confirmamos o manifestamos que estamos imitando a nuestro Padre y de esa manera hacemos evidente de que sí somos hijos de Dios, que somos el pueblo de Dios. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y es lo que precisamente él enfatiza, Jesús, en el versículo 48, que debemos ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto, imitarlo a Él, hacer lo que Él hace. Efesios 4:32 dice, sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea que nuestro deber al manifestar nuestro perdón, nuestra gracia, nuestro amor, nuestras oraciones por los enemigos, porque el contexto está hablando de los enemigos, nos hace reflejar que somos hijos de Dios, porque Dios también ha manifestado su gracia sobre cada uno de nosotros y en vez de darnos el castigo que nosotros merecemos, Él nos ha manifestado amor enviando a su Hijo. Versículo 45, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. O sea que Dios da sus dones, porque está diciendo su sol. El sol es de Dios, el sol no es de la madre naturaleza, el sol es de Dios y Él nos lo da a nosotros por gracia. Y Él lo da tanto a buenos como a malos. Él hace salir el sol en aquellas naciones donde odian el cristianismo. Él hace salir el sol en Rusia, Él hace salir el sol en Irán, Él hace salir el sol en China, como lo hace salir también en aquellos países que se consideran cristianos. De esa manera Dios manifiesta su gracia común. Eso es lo que se llama gracia común, una gracia que Dios despliega en general. Hay una gracia que Él despliega a sus escogidos, esa es diferente, pero hay una gracia común y esta manifiesta a todos. Todo lo que es bueno en este mundo se le atribuye a Dios, es lo que dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, del cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno que nosotros podemos recibir viene de Dios. No solo aquellos que son salvos y lo aman reciben el sol y la lluvia, sino también los malvados, los que no lo merecen. Entonces, de esta manera es que el Señor nos está manifestando a nosotros que debemos seguir el ejemplo de Dios. Debemos tratar a las personas sobre la base que Dios nos trata a nosotros. No como estas personas nos tratan a nosotros. Nosotros tratamos a los que nos hacen daño en la base que Dios despliega su gracia común. Nosotros de igual manera no vamos a tratar a las personas como ellos nos están tratando a nosotros, sino que vamos a manifestar gracia hacia ellos, desplegando aquello que ellos pudieran necesitar, aún sin merecerlo. Sin merecerlo. Dios ha restringido su ira. Dios no trata con los hombres en el mundo como los hombres lo tratan a Él. Dios ha restringido su ira. Él ha tenido un tiempo de paciencia y benevolencia. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Esa es su manifestación de gracia. Dios espera que muchos de aquellos que no han venido a Cristo puedan venir a Él. Y ese es el llamado del Evangelio, que se arrepientan y vengan a Él,
porque todos aquellos que rechazan a Cristo se verán enfrentados a un juicio de condenación. Esa es la realidad de la Escritura. O sea que debemos manifestar nosotros la gracia común que Dios hace sobre cada uno de nosotros y sobre la humanidad. Cuando hablamos de esto, de manifestar gracia a aquellos que nos ofenden, esto, vuelvo y repito, no significa que debemos pasar por alto aquellas cosas malas que hacen. Esto no significa que debemos pasar la disciplina por alto, ni debemos pasar la justicia social. No, se aplica la justicia, pero de todas maneras, la justicia es a la misma vez una manifestación de amor. Cuando se aplica la justicia en una corte, cuando dos personas están dos personas y una es la víctima y otro es el victimario, al Dios ejercer justicia está ejerciendo amor primeramente sobre el afectado, pero a la misma vez está manifestando amor sobre el que acaba de culpar. ¿Para qué? Para que esta persona pueda reconocer, pueda venir en un arrepentimiento, pueda entender el mal que haya hecho y pueda venir a la fe, pueda venir y abrazar al Señor, pueda venir a los pies de Cristo. Ese es el propósito. La segunda razón que el Señor nos da es que los cristianos deben ser diferentes a los paganos y esperan que vayan más allá del amor de los impíos para recibir una recompensa. Versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Jesús está hablando que existe también un carácter de amor en medio de los que no son cristianos. Eso lo vemos en personas malvadas, como quiera ellos tienen sentimientos de amor, aprecio a los que tienen cercanos y posiblemente a algunos de sus amigos. Los pecadores no redimidos pueden amar a los padres, amar a los hijos, amar a sus esposos o esposas. El amor con los amigos, todo esto, como sabemos muy bien, lo experimentan toda clase de personas, aún aquellos que no son cristianos. Cristo dijo que incluso los hombres malvados dan buenos regalos a sus hijos. Lucas 11:13. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Los publicanos sabemos que son estas personas recaudadores de impuestos que en el tiempo de Jesús eran personas judías que habían vendido su servicio a los romanos y estos romanos les decían a ellos que debían cobrar cierta cantidad de impuestos, pero estos publicanos cobraban sumas excesivas, cosa que se lo atribuían para ellos mismos. Los publicanos o recaudadores de impuestos eran vistos como traidores, eran vistos por parte de los judíos como las personas más pecadoras que pudieran existir, porque no solamente eran traidores a la nación, sino que estafaban, robaban y abusaban de sus compatriotas. Entonces Jesús pone en esta comparación de que como las personas paganas pueden tener también sentimientos de amor hacia las demás personas, entonces ¿qué mérito tiene el amar a nuestros amigos, a nuestros seres queridos? Y dice también él, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen esto también los gentiles? Gentiles también eran las naciones extranjeras, los paganos, y gentiles en este contexto también se asocia con los mismos publicanos, pecadores. O sea que la pregunta o declaración de Jesús es radical. Cuando consideramos que Él habló en un momento en que la mayoría de los judíos ni siquiera se saludaban con los gentiles. Ellos solamente eran entre ellos. Ellos no dirigían la palabra a las personas de afuera. Lo mismo eran los gentiles, no se hablaban con los judíos. Comúnmente los judíos y los gentiles solo saludaban a sus propios ciudadanos, a los suyos. Y Jesús les dice, ¿qué hacéis de más? La pregunta de Jesús es importante. ¿Qué hacéis de más? Si no estamos saludándonos, sino nosotros, a los cercanos, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, ¿qué mérito tiene eso? ¿Qué estamos haciendo de más? Ese es el punto de Jesús. La pregunta es, o la respuesta es, que nosotros debemos de ir más allá. Debemos no solamente saludar a aquellos que nos hacen el bien, que nos hacen el bien.
Debemos saludar a aquellos incluso que nos hacen el mal. ¿Cuántas personas, compañeros de trabajo, digamos, están en su sitio? Y hay alguien que les hizo algo. Y pasan ellos y saludan de mano, saludan normalmente a todos. Y el que lo ha ofendido lo dejan ahí, ni siquiera lo miran y siguen de largo. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Hombre, si alguien le ha hecho malo, entre, salúdenlo. Pues si le da la mano, pues no, está bien. Si no se la da también, por lo menos usted, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días. ¿Cuántas veces incluso entre la familia alguien posiblemente hizo algo que no debió hacer, que se equivocó, como fuera? Pasan momentos, días tal vez, que pasan en la misma casa el uno por el lado del otro y ni siquiera se miran, ni siquiera se saludan, o si se miran con desprecio. Y en esta situación que hemos estado viviendo durante esta cuarentena, yo creo que esto ha sido algo como lo que está diciendo el Señor Jesucristo es, ¿qué hacemos nosotros de más? Estamos esforzándonos, estamos manifestando la gracia que Él nos dice que debemos manifestar. ¿Somos solo amigables con nuestros propios amigos? Bueno, los paganos también lo hacen. ¿Insultamos a quienes nos insultan o somos excepcionales? ¿Respondemos o nos quedamos callados? ¿Hablamos bien de esa persona? ¿Pasamos por alto la ofensa? ¿Actuamos a favor de ellos si lo necesitan? Eso es lo que nos está diciendo Jesús. Versículo 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y aquí el punto es que cuando Jesús dice, sed vosotros, Él está señalando en particular a los suyos. Él podría decir, todo lo que vemos aquí, toda esta cantidad de personas que están alrededor, ellos actúan de esta manera. Pero ustedes, que se consideran mis discípulos, que están conmigo, ustedes sean perfectos. Y este es un imperativo. Los imperativos tenemos que entenderlos siempre, que son órdenes, no son sugerencias, son mandamientos de Dios. Sed perfectos. Y Jesús enfatiza nuestro deber como cristianos y manifiesta la diferencia entre los verdaderos creyentes y los que no son. Ustedes, en esta palabra, contrario a los escribas y fariseos, deben ser perfectos. Recordemos que en el versículo 17 del capítulo 5 al 20, Jesús manifiesta que nosotros como cristianos debemos sobrepasar la justicia de los escribas y los fariseos. Y esto no era un halago para ellos. Esto era simplemente una crítica, porque ellos se creían muy perfectos, pero fallaban. Y nosotros tenemos que ir por encima de esa aparente perfección que ellos pretendían tener. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor con la palabra perfecto? Todo el contexto que venimos viendo acerca de perfección, todo este contexto que venimos viendo en el Sermón del Monte, de no vengarnos, de no contestar, de ceder a nuestros derechos legales, incluso de caminar la milla extra, de orar por los que nos ultrajan, de bendecir a los que nos maldicen. Todo esto está en este mismo contexto. En el Antiguo Testamento, este mandamiento de ser perfecto estaba diseñado para estimular a los israelitas a una mayor santidad y obediencia a la ley. Deuteronomio 18:13 dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Y otra vez tengo que decir, este no es un mandamiento para ser salvos, ser perfectos para encontrar la salvación. Jesús les está hablando a sus discípulos. Es un llamado a obedecer sus mandamientos. La perfección que Jesús está hablando es un llamado a obedecer sus mandamientos. Esos mandamientos que Él nos dijo también en el versículo 19 de Mateo 5. No es como un pacto de obras, sino más bien es una manifestación de nuestra gratitud por la salvación que hemos ya recibido. De eso se trata. Somos perfectos, obedecemos los mandamientos de Jesús,
como una evidencia de agradecimiento por la salvación que ya hemos recibido. La palabra perfecto se usa para describir el comportamiento de un creyente y se refiere esencialmente a una persona que camina constantemente con Dios, que camina constantemente con Dios, porque la perfección total no la encontraremos nunca de este lado de la gloria. La perfección total la tendremos cuando estemos delante de la presencia de Dios. El rey David dice, 2 Samuel 22, 24, fui recto para con él, o sea Dios, y me ha guardado de mi maldad. Versículo 26, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. De eso se trata la palabra perfecto. Si aplicamos este significado entonces a nuestro pasaje, Jesús está ordenando a sus discípulos que tengan un comportamiento recto, un comportamiento constante, un comportamiento sincero, un comportamiento no hipócrita, como lo hacían los fariseos y los escribas. Él nos dice que seamos honestos y de un buen testimonio en nuestro comportamiento, porque el Dios al que servimos es perfecto en santidad y justicia. Recordemos que debemos reflejar a Dios. Debemos manifestar que somos hijos de Dios. ¿Cómo? Reflejando la perfección en obediencia a sus mandamientos, a los mandamientos de Dios, a los mandamientos que Jesús. O sea que la perfección aquí, Jesús la describe en el amor a Dios, primeramente, y en el amor al prójimo. Esta es la perfección que Jesús está hablando. Ser perfectos en amar a nuestro prójimo. Recordemos que Jesús, cuando fue entrevistado por una persona y le dijo, maestro, y eso que fue como una prueba, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley? Y cuando él habla de mandamiento, porque los mandamientos, no sé si hay tiempo para explicar esto, es muy importante entenderlo. En un momento dado de la ley, un mandamiento puede tener prioridad sobre otro. Por ejemplo, la ley del sábado, guardar el sábado es un mandamiento que Dios dio. El circuncidar a un niño al 8º día es un mandamiento que Dios dio. Pero entonces, si un niño se le cumple el 8º día de la circuncisión y cae en un sábado, ¿cuál es primero? ¿Cuál tiene prioridad? La circuncisión. Cuando Jesús está hablando de todos los mandamientos son importantes. Pero Jesús manifiesta, dice, es el más importante, que es primeramente amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Y dice, y el segundo es similar, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el cumplir la perfección que Jesús nos exige en este momento es en particular el amar a nuestros enemigos. Y parece duro, parece difícil, pero como hijos de Dios, ese es el mandamiento que Dios nos manda a nosotros. Esta perfección es a lo que Jesús llama a sus discípulos. Y a pesar que el estándar de Cristo es tan alto y que nosotros esperamos pensar, wow, pero es que Jesús es el único que podía hacer eso. Yo no puedo alcanzarlo. Debemos perseverar en ese mandamiento de amar a nuestros enemigos. Nunca podemos bajar la guardia, relajarnos y decir que tal vez ya llegamos a la perfección y que estamos bien. No, debemos seguir en ese mismo caminar. Siempre debemos estar atentos y orando para que el pecado y la tentación no nos venza. Y pasemos por alto esto que Jesús nos ha manifestado en este precioso Sermón del Monte. No termina el Sermón del Monte. Ahora entramos en otra nueva fase que veremos a partir de la próxima semana. Amén, mis hermanos. Oramos.
Bendito Señor, Dios Todopoderoso, venimos delante de ti, Señor, reconociendo tu grandeza, tu santidad y a la misma vez nuestra pequeñez y nuestra pecaminosidad, Señor. Nos enfrentamos a estas palabras del Señor Jesucristo. Palabras que son para muchos palabras imposibles, para una humanidad que está fuera de ti, una humanidad que no ha abrazado a Cristo. Todo esto es algo fuera de la mente. Pero para nosotros como tus hijos, a los cuales tú has amado de una manera inmerecida, tú nos has dado a Cristo y el regalo de la salvación por medio de su muerte y su resurrección. De esa misma manera, en la gracia que tú has manifestado, porque nos has dado esto sin nosotros merecerlo, podamos también nosotros tener esa bondad y esa gracia hacia aquellos que nos hacen daño, que nos ofenden, que nos ultrajan, que hablan mal de nosotros, que nos atacan. Eso es lo que tú nos pides, Señor. Y queremos obedecer tu palabra, Señor. Que podamos manifestar ese amor mismo que Cristo tuvo precisamente en los momentos de dolor más fuertes que puede haber experimentado en la cruz, cuando dijo: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Que de esa manera podamos ver nosotros a los que nos agreden, nos ofenden, reconociendo que posiblemente están alejados de ti, que están encaminándose en una dirección que no es la que tú deseas, están caminando no por ese camino estrecho que tú pides que andemos como cristianos, Señor. Y que podamos nosotros, por nuestras acciones, por nuestra manera de referirnos respecto a ellos, en nuestro trato, manifestar tu gracia, y que estas personas, ascuas de fuego, puedan venir sobre su cabeza, puedan sentir remordimiento, puedan sentir ese momento en que han ofendido no solamente a un hijo tuyo, sino a ti directamente, Señor, y que puedan abrazar a Cristo en un arrepentimiento sincero. Que podamos manifestar a ti, oh Padre, que somos tus hijos, reflejándote a ti, imitándote a ti, en ese carácter benevolente y en esa gracia común que tú manifiestas, tanto a buenos y a malos. Dependemos de ti, Señor. Que tu gracia, que la paz, Señor, que solamente tú das, sea sobre cada uno de nosotros. Que haga resplandecer tu rostro